Guadalajara despertó en puntas de pie aquella madrugada. Eran las 3:33 cuando Carmen bajó las escaleras atraída por una voz que no pertenecía a la noche común, la voz de su hijo Santiago, de 4 años, recitando con una claridad que helaba la sangre. Y vi una bestia subir del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. La frase cayó en la sala como una campanada antigua. El televisor estaba apagado, la casa respiraba el silencio de siempre. Pero la voz no era un juego. Carmen lo encontró sentado frente al mueble, los ojos cerrados, las manos juntas, como quien repite una plegaria que le dictan los sueños. Cuando abrió los ojos, su mirada ya no era solo de niño, había en ella una distancia, un peso milenario. ¿Qué estás diciendo, Santi?, susurró ella, sin poder dominar el temblor. Me lo mostraron anoche, respondió él con la gravedad de quien trae un encargo. Me dijeron que tengo que contarlo. El hombre de cabello dorado volvió y está cumpliendo lo escrito. Carmen comprendió la identidad antes de que la palabra saliera: Donald Trump, de regreso en la Casa Blanca en enero de 2025. La mente de la madre intentó cerrar puertas. Santi no sabe leer, nunca ha ido a misa, solo tiene 4 años. Pero las evidencias estaban frente a ella. En la mesa el niño había dejado hojas con versículos escritos con su letra temblorosa, en español y en inglés. Despertó a Roberto. Él llegó con pasos de incredulidad que se hicieron rápidos cuando leyó las líneas: Apocalipsis 13:5, Daniel 7:25. Pasajes que describían bestias, lenguas de poder y cambios en la ley. El niño señaló fechas, nombres y conexiones con decretos que habían dominado los titulares. No es el anticristo, dijo, es una pieza. Está preparando el camino. La frase cayó como un puente entre lo político y lo divino. La familia osciló entre terror y deber. Carmen llamó al padre Miguel Torres, un jesuita conocido en la ciudad. Roberto buscó en internet, sin encontrar explicaciones que encajaran con la precisión del muchacho. El sacerdote, después de escucharlo, no se sintió cómodo en la incredulidad. Las palabras de Santiago encajaban en pasajes que la teología antigua discutía en susurros. En los días siguientes, la casa de Guadalajara se volvió despacho y santuario. Llegaron hojas más, dibujos de templos y fechas, una certeza que no dependía de la lectura sino de la visión. El niño dormía y veía escenas, firmas, pactos, ciudades en llamas. Al despertarse, dibujaba lo que había visto y lo escribía con una calma que aterraba. Esa primera semana no ofreció respuestas, ofreció preguntas que quemaban. ¿Cómo un niño recuerda profecías milenarias? ¿Quién, si no Dios, le habrá mostrado lo que está por venir? Carmen guardó las hojas en una caja, cada pliegue era una alarma que no se apagaba. Y mientras el mundo continuaba su revolución de noticias, en un hogar humilde una voz pequeña comenzaba a trazar el mapa de un futuro que muchos no querían enfrentar. Las noticias llegaron como un vendaval. El padre Miguel Torres, después de escuchar a Santiago, contactó a la arquidiócesis y al Instituto Bíblico. En días la casa de los Méndez se llenó de teólogos, historiadores y 2 psicólogas infantiles. La primera evaluación debía medir salud mental y autenticidad. Lo que encontraron no fue simple sugestión. Al frente del panel estuvo la doctora Sofía Ramírez, experta en desarrollo infantil, y el doctor Ernesto Villalobos, estudioso de profecías. Preguntaron con calma: ¿qué ves cuando cierras los ojos, Santi? ¿Quién te lo muestra? El niño cerró los párpados, respiró y dijo una fecha: 18 de abril de 2025. Describió una sala con líderes, papeles de cubierta dorada y 7 banderas. Firmarán un pacto, dijo. Dirán que es paz, pero no lo será. Luego vendrá algo muy grave. La doctora Ramírez buscó explicaciones psicológicas, sugirió hipermnesia o exposición indirecta a noticias. Pero los dibujos, las notas en español e inglés y las transcripciones de sus sueños ofrecían detalles que no encajaban con memorización. El doctor Villalobos cruzó referencias en Daniel y Apocalipsis y señaló correspondencias inquietantes. Daniel 9:27, Apocalipsis 13:5 y 17 aparecían en la narrativa del niño. Al trazar diagramas, la sala comprendió lo que temía. Las imágenes de Santiago ensamblaban un patrón que conectaba con decisiones políticas recientes, decretos, alianzas, discursos, con precisión alarmante. El panel decidió documentar todo y restringir la difusión hasta verificar hechos. El 18 de abril llegó con la frialdad de una confirmación. A las 10:47, la Casa Blanca transmitió la firma de un acuerdo con 7 naciones: Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos, Sudán y Jordania.
Papeles dorados, apretones calculados, encajaba. Carmen dejó caer el control remoto, Roberto se quedó pálido. El padre Torres llamó con voz trémula, ¿lo ven? La coincidencia sacudió al panel. El doctor Villalobos pidió más documentación y entonces Santiago dijo algo peor: en julio, después del día 15 y antes del 25, algo en Jerusalén hará que el mundo hable de guerra. Verán a hombres entrar donde no deben. Los psicólogos recomendaron contención emocional, los teólogos discutieron prudencia. Se acordó un plan: documentar, proteger al menor y hablar solo con canales oficiales al confirmar nuevas predicciones. Esa noche, la familia se sentó a cenar. Santiago dibujó el monte del templo y cruces de luz, Carmen guardó cada papel con manos temblorosas. Roberto, hombre de acción, empezó a contactar a conocidos en medios para pedir discreción. En la distancia, el mundo no sabía que una voz de 4 años acababa de marcar una fecha que podría cambiar el calendario de la historia. En julio la predicción de Santiago dejó de ser hipótesis y se volvió noticia. La mañana del 19, imágenes perturbadoras cruzaron los noticieros: un grupo había ingresado al monte del templo. Fotógrafos mostraron a hombres con uniformes entrando en espacios sagrados donde generaciones habían rezado. Desde Guadalajara la familia vio las imágenes con incredulidad y terror. Carmen se cubrió la boca, Roberto se quedó inmóvil. El padre Torres llamó enseguida, Santi lo dijo. Las protestas en Jerusalén derivaron en choques, la prensa internacional se volcó sobre el suceso y, en Washington, la Casa Blanca emitió una declaración apoyando el derecho de Israel a actuar. Las redes ardieron entre condenas y llamados a la calma. Los medios buscaron a la familia. Carmen y Roberto trazaron una línea: aceptar entrevistas que protegieran al niño y garantizar la presencia de psicólogos. Quisieron evitar el circo. CNN en español ofreció un formato responsable. La cita se fijó para el 28 de julio. En el estudio, bajo la luz de los focos, Santiago parecía más pequeño que en casa. Se aferró a la mano de su madre mientras la periodista hacía preguntas con suavidad. 18 de abril me lo mostraron, dijo el niño. Vi a hombres con papeles dorados. Me dijeron que llamarían paz, pero no lo era. No hablaba para asustar, hablaba como quien trae un mandato. La entrevista, cuidada y editada, alcanzó millones de visualizaciones. Teólogos debatieron en cadena, científicos pidieron protocolos de evaluación y diplomáticos exigieron informes. El doctor Ernesto Villalobos reunió apuntes, las concordancias entre los versículos que Santiago recitaba y ciertos decretos tenían una correlación inquietante. En mesas cerradas, el padre Torres convocó a expertos para planear protección y asesoramiento espiritual. Esa noche, lejos de los micrófonos, Santiago lloró en su cama. Vi la guerra, mami. Vi a gente sufrir, dijo entre sollozos. Carmen sintió culpa y miedo. ¿Habían expuesto la voz de un niño que no había pedido protagonismo? Roberto, pragmático, empezó a buscar abogados y a negociar la privacidad del menor. Mientras los gobiernos pedían informes y ONG exigían medidas de protección, en Guadalajara continuaban las pequeñas vigilias, vecinos que dejaban flores, conocidos que rezaban en la puerta, periodistas que esperaban una palabra. El niño seguía dibujando templos, cruces de luz y calendarios con fechas subrayadas. Carmen guardaba cada hoja como si contuviera la llave de una puerta que nadie quería abrir. La familia había ganado algo de control: un panel de seguimiento, sesiones psicológicas para el niño y acuerdos con medios. Pero la pregunta que flotaba en todas las conversaciones oficiales no encontraba respuesta simple: si las palabras de un niño parecían coincidir con eventos reales, todo estaba escrito o quedaba margen para elegir. Nadie sabía, y la incertidumbre se extendió como la sombra de una noticia que no terminaba de definirse. En el umbral de ese desconcierto, la casa de los Méndez se convirtió en un lugar donde se medían fe, responsabilidad y miedo, mientras el mundo tomaba nota. La rueda de prensa y la entrevista habían convertido la historia familiar en asunto público. Comités académicos solicitaron acceso a las grabaciones, oficinas gubernamentales pidieron informes y líderes religiosos buscaron orientación. En pocas semanas, la voz de un niño interpeló protocolos diplomáticos y agendas teológicas. El doctor Ernesto Villalobos organizó un taller con teólogos de varios países. Sobre la mesa pusieron las hojas del niño, versículos, dibujos y fechas. Las 7 referencias que Santiago citaba, conectadas por cronologías y símbolos, componían una cadena que podía leerse como mapa: líderes, pactos, rupturas. Hay lógica interna,
dijo Villalobos. No es casualidad. Esto exige estudio serio. Los psicólogos que evaluaban al menor fueron prudentes, no hallaron signos de engaño ni manipulación consciente, su lenguaje sugería que relataba imágenes vividas. Recomendaron reducir la exposición pública, reforzar el entorno familiar y registrar sesiones con criterios clínicos. Pero la opinión pública se polarizó. Unos lo proclamaron profeta, otros lo tildaron de fraude. Llegaron ofertas y amenazas, desde cartas anónimas hasta invitaciones de grupos que prometían protegerlo a cambio de control. Roberto y Carmen cerraron filas, reforzaron la seguridad y limitaron visitas. No podemos convertir a nuestro hijo en mercancía, decía Carmen. En despachos políticos, la historia se convirtió en interrogante de Estado. Asesores evaluaron riesgos. La Casa Blanca encargó informes, caso aislado, manipulación coordinada o catalizador para movilizar masas. No había respuestas. Un hallazgo del panel encendió especulaciones, una frase de Santiago sobre la secuencia de líderes, 7 reyes, encajaba con Apocalipsis 17. Villalobos trazó una cronología que correlacionaba presidentes y ciclos históricos, los rumores hablaron de un séptimo que había regresado. En foros digitales los nombres circularon y algunos presentadores alimentaron la narrativa con conjeturas peligrosas. Los teólogos pidieron cautela, advirtieron contra lecturas literalistas que convirtieran símbolos en venganzas políticas. La vida doméstica se volvió más frágil. Hubo instantes de normalidad, pizzas los viernes, dibujos en la nevera, pero la caja con los papeles creció y con ella la sensación de carga. La noche trajo llamadas, visitas inesperadas y la inquietud de una verdad que pesaba. Al mismo tiempo emergió otra red de interés, científicos y agencias meteorológicas comenzaron a revisar registros por una posible correlación entre las visiones y anomalías electromagnéticas. Fue una petición discreta pero real, si el patrón tenía un componente físico, valía la pena medirlo. Entre quienes custodiaban al niño hubo consenso en algo urgente, crear un protocolo que protegiera al menor sin sofocar la posibilidad de comprensión. Se redactó un documento con 3 prioridades: seguridad física, salud mental y transparencia controlada. Fue un acuerdo frágil entre científicos, clérigos y la familia. Y en la intimidad, entre ropa y dibujos, Carmen rezaba, no para detener las visiones, sino para pedir fuerza. En el mapa de la incertidumbre, la familia era ahora un punto que el mundo miraba con expectación. Lo que empezó como una conversación familiar se convirtió en un fenómeno que escalaba sin pausa. Llamadas oficiales, ofertas de fundaciones y grupos religiosos que llegaban a la puerta, la casa de los Méndez pasó de ser un hogar a un epicentro donde convergían fe, política y ciencia. Una fundación ofreció ayuda condicionada a la presencia de expertos que registraran todo. Roberto vio una oportunidad para formalizar procesos y proteger a su hijo. Carmen temió que convertir a Santiago en objeto de estudio deshumanizara su inocencia. Entre propuestas y rechazos, se pactó un equilibrio frágil: estudios controlados, acceso limitado y prioridad a la salud emocional del niño. En la Universidad de Guadalajara, investigadores propusieron instalar sensores en la casa para medir campos electromagnéticos y cualquier anomalía física que coincidiera con las visiones. La propuesta, científica en apariencia, encendió debates éticos. El padre Torres advirtió: si lo tratamos como experimento, olvidaremos que aquí hay una vida. La política intentó capitalizar la historia. Asesores analizaron el impacto simbólico y algunos sugirieron fortalecer discursos públicos con referencias prudentes. Otros advirtieron del peligro de instrumentalizar a un menor. Foros privados exploraron escenarios, pánicos financieros, reacciones diplomáticas, efectos en mercados. El rumor se volvió material para decisiones de Estado. La presión dejó huellas, intentos de intrusión, panfletos anónimos y una noche en que vandalizaron la calle frente a la casa. La familia reforzó la seguridad y limitó visitas, la vida cotidiana se mantuvo solo por momentos: helado de vainilla, carritos, risas que trataban de ocultar el cansancio. Pero Santiago seguía dibujando. Sus hojas mostraban mapas de puertas y fechas, cruces y anotaciones en un idioma extraño. Una pieza, con puertas abiertas y cerradas, inquietó a Carmen, transcribió las palabras y halló repeticiones que parecían formar frases. Aquellas páginas, guardadas con cuidado, empezaron a ser leídas por expertos y creyentes por igual. La salud del niño comenzó a preocupar, despertaba sobresaltado, sudando y repitiendo escenas de dolor.
Los psicólogos hablaron de estrés y recomendaron evaluaciones neurológicas, el pediatra pidió pruebas para descartar causas físicas. Las explicaciones médicas no cerraban el rompecabezas. Un estudio preliminar vinculó algunas imágenes de Santiago con un códice medieval poco conocido. Para algunos, aquella coincidencia abría una vía racional, para otros, la enriquecía. El debate no resolvía la pregunta central: ¿explicaba el códice la experiencia del niño o confirmaba la existencia de un patrón mayor? Una tarde, exhaustos, Carmen y Roberto se sentaron con la pila de papeles en la mesa de la cocina. «No quiero que mi hijo sea salvado ni condenado por nadie más que por nosotros», dijo Carmen con voz quebrada. Decidieron un plan: permitir investigación controlada, proteger la privacidad y priorizar el bienestar de Santiago. La noche en que todo parecía más frágil, Santiago se despertó gritando. Carmen lo abrazó y él, temblando, dijo: «Viene la puerta que no se abre. Hay polvo y un brillo y la gente corre». A la mañana siguiente, alguien había pintado una cruz en la banqueta frente a la casa, una réplica inquietante del dibujo del niño. El mundo ya no miraba desde lejos, estaba atento. Y la familia, atrapada entre la responsabilidad y el miedo, preparaba el siguiente paso sin saber si las señales seguirían siendo símbolos o se convertirían en hechos. El otoño se acercaba y con él una sensación de cuenta regresiva que nadie sabía cómo detener. Los calendarios de la casa de los Méndez comenzaron a mirarse con suspicacia, fechas subrayadas por Santiago, anotaciones que parecían controlar el pulso de la familia. Entre los papeles, una hoja repetida indicaba un lugar y una hora imprecisa: la Plaza del Sol, cuando la campana deje de sonar. Nadie supo si era metáfora o coordenada. Eso bastó para encender nuevas alarmas. En los laboratorios que trabajaban con datos, el equipo liderado por el Dr. Villalobos reunió registros de 3 continentes. Ondas electromagnéticas, fluctuaciones en redes eléctricas y reportes de usuarios sobre fallas breves. Un patrón tenue emergió: picos irregulares que coincidían con algunos de los episodios nocturnos de Santiago. No era prueba definitiva, pero sí un marco que obligaba a seguir investigando con seriedad científica y prudencia. Mientras los técnicos preparaban equipos portátiles para monitorizar la casa, el entorno mediático intensificó su asedio. Documentales en desarrollo, ofertas de entrevistas por sumas crecientes y debates que se habían transformado en una batalla cultural: fe contra razón, sensibilidad contra espectáculo. Roberto se mantuvo firme en una regla que repitió hasta el cansancio: proteger la inocencia del niño. Carmen, por su parte, intentaba mantener la vida diaria, la escuela, los juegos, la comida caliente, como si la normalidad fuera un remedio para el miedo. Una mañana, el padre Torres apareció con una propuesta que mezclaba lo pastoral y lo táctico: organizar una vigilia pública para pedir por la paz y, en paralelo, abrir un canal de comunicación con autoridades locales para coordinar protección ciudadana. Para la familia fue una decisión compleja: la vigilia podía atraer apoyo espiritual, pero también multitudes y curiosos. Acordaron limitar el acceso, convocar solo a grupos ya vinculados al proceso y hacer la actividad en la iglesia, lejos de la casa. La vigilia fue un boceto de lo que sería la nueva realidad. Velas, rezos en voz baja, rostros que buscaban consuelo y explicaciones. Algunos llegaron con flores, otros con expectativas políticas. Santiago, llamado a la sacristía por el padre Torres, se sentó con las manos entrelazadas y dibujó, en un cuaderno que solo él tocaba, figuras de puertas y campanas. Cuando le preguntaron por qué lloraba, respondió con la sencillez devastadora de los niños: la campana suena en silencio y la puerta no quiere abrirse. Nadie quiso presionar más su voz. Por la tarde, los sensores instalados en casa registraron una breve anomalía, un pulso que duró apenas segundos y que coincidió, según los técnicos, con una caída local de tensión en la red. No hubo apagones a gran escala, solo un zumbido eléctrico y luces que parpadearon. Para algunos fue una casualidad técnica, para otros, una confirmación más. El dato llegó a despachos diplomáticos y a buzones de científicos, también recorrió foros como evidencia de que algo físico acompañaba lo que Santiago describía. Las presiones políticas se intensificaron. Voces conservadoras y algunas oficinas oficiales insistieron en leer los hechos como señales y pidieron prudencia en comunicados públicos. Otros, con interés estratégico, querían que el fenómeno se tratara como asunto de seguridad nacional. El matrimonio se encontró, de nuevo, desbordado por decisiones que nunca imaginó tomar: firmar un acuerdo con una agencia estatal que ofrecía protección a cambio de un seguimiento especial.
¿Ceder el material a investigadores extranjeros? Roberto y Carmen debatieron hasta la madrugada, el cansancio marcando las palabras. En los momentos íntimos, la familia buscaba refugio en la rutina. Santiago seguía siendo, por instinto, un niño, reía con un juguete, se enfadaba cuando le quitaban un caramelo, pedía cuentos para dormir. Pero había horas en que su mirada se volvía lejana, como si escuchara una campana que solo él oía. Carmen, agotada, hablaba sola en la cocina: si todo esto es verdad, ¿cómo no podemos protegerlo del precio de decirlo? Roberto, que siempre prefería actuar, comenzó a trazar una estrategia de fondos y alianzas con médicos y defensores de la infancia para construir un perímetro de seguridad menos vulnerable a la explotación. La noche antes de la vigilia anunciada por la parroquia, un paquete anónimo LLE llegó a la puerta. Dentro, una pequeña campana envuelta en papel marrón. No tenía remitente. Carmen sintió el frío de una intención ambigua y se preguntó si era una ofrenda de apoyo o una amenaza simbólica. La campana quedó sobre la mesa de la cocina, entre los dibujos de Santiago y una taza de café que nadie tomó. Al cerrar los ojos, la ciudad parecía un tablero que otras manos movían. El mundo había entrado en la casa de los Méndez y cada gesto parecía disponer nuevos riesgos. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando el sol se filtró por la ventana, Roberto se levantó decidido: llamaría a quienes podían blindar la vida del niño sin convertir su voz en mercancía. Carmen, con la campana silenciosa entre las manos, rezó pidiendo, ante todo, que la próxima señal fuera comprendida con compasión. La vigilia, convocada con cautela, reunió a quienes la familia pudo controlar: feligreses, miembros del panel científico y algunos representantes de ONG que velaban por la protección infantil. Las velas dibujaron un río de luz en la penumbra de la iglesia, la gente murmuraba oraciones que se mezclaban con preguntas apenas susurradas. Santiago permaneció cerca del padre Torres, con el cuaderno sobre las rodillas, dibujando en silencio mientras la comunidad buscaba consuelo. Al terminar, un grupo reducido se acercó a la sacristía. Entre ellos había dos hombres que no pertenecían al círculo habitual: uno presentaba credenciales diplomáticas de una misión europea. El otro, un consultor oscuro con conexiones en equipos de seguridad. Dijeron palabras medidas sobre cooperación internacional y recursos para proteger al menor. Ofrecieron un paquete integral: protección, fondos para estudios y la promesa de gestionar la información para evitar pánicos. La oferta sonó a alivio, pero en la voz quedaba algo que inquietó a Roberto: condiciones. Control sobre quien veía los papeles, acceso restringido a las notas y la obligación de permitir que algunos equipos externos registraran al niño en sesiones cerradas. Esa noche, la familia debatió hasta tarde. Carmen imaginó laboratorios y cámaras que harían al niño más vulnerable. Roberto, cansado y pragmático, pensó en la oportunidad de blindar a Santiago con recursos que ellos no tenían. Al final, acordaron un principio: ningún acuerdo que implicara pérdida de custodia o exposición innecesaria. Aceptarían ayuda si se mantenía la tutela familiar y la prioridad del bienestar emocional. Mandaron una respuesta que pedía garantías legales y la firma de un convenio con ONG independientes. La diplomacia se tomó el tiempo para contestar, la espera fue otro tipo de presión. Esa misma semana, en una sesión privada con el panel, Santiago mostró algo nuevo, un dibujo distinto a los demás. No era un mapa de puertas, sino una secuencia de rostros superpuestos, como si alguien hubiera trazado edades y rasgos en una sucesión. Debajo, en letras torpes pero firmes, apareció una palabra que nadie esperaba leer. Juicio. La palabra heló a todos. Villalobos pidió calma: los psicólogos apuntaron que el término podía surgir del ruido mediático. El padre Torres, sin embargo, murmuró que, en antiguas lecturas, juicio tenía capas simbólicas que no siempre aludían a sentencia, sino a transición. Mientras tanto, la prensa internacional cruzaba líneas que la familia creía clausuradas. Fotografías filtradas mostraron páginas del cuaderno de Santiago, los titulares mezclaron interpretación y sensacionalismo. Una televisora, tratando de ganar exclusividad, publicó un clip recortado de la entrevista donde una frase suya se interpretaba fuera de contexto. Las reacciones fueron inmediatas: rabia contenida, campañas de odio en redes y solicitudes formales de rectificación. Roberto, que hasta entonces había preferido la discreción, sintió que la supervivencia de su hijo exigía una defensa pública más firme. Contrataron abogados especializados en protección de menores y derechos digitales.
En paralelo, los técnicos que monitoreaban la casa hallaron otra anomalía, una serie de pulsos de baja intensidad que se repetían con una cadencia irregular, coincidente con episodios oníricos del niño. Los instrumentos no daban explicaciones claras, pero los ingenieros hablaron de correlaciones suficientemente constantes como para justificar un estudio más extenso. Surgió la posibilidad de instalar una estación de medición en la plaza cercana, con permiso municipal y supervisión comunitaria. La idea fue polémica, más equipos significaban más atención, pero también datos que podrían ayudar a entender qué pasaba. Una mañana, al regresar de la escuela, Santiago detuvo a su madre en la puerta y le entregó una hoja arrugada. En el centro había dibujada una campana rota y, al lado, una mano extendida. Sin palabras, Carmen sintió la misma mezcla de pavor y amor que la había acompañado desde el inicio. Dentro del sobre que encontró esa tarde en el buzón había, además, una carta sin firma. Alguien había observado, alguien sabía leer señales y había decidido aparecer. El papel contenía unas coordenadas y una fecha próxima. No había más explicación. La familia miró los números como si fuera un acertijo impuesto por el mundo. Ir. Esperar. ¿Compartir la información con las autoridades? Las preguntas se multiplicaron y con ellas el peso de la decisión. Cada paso podía proteger o exponer, salvar o arriesgar. En la mesa de la cocina, entre los dibujos de puertas y las tazas vacías, Carmen tomó la mano de Roberto y dijo, con voz temblorosa pero decidida, no podemos huir de esto. Pero tampoco podemos entregarlo a quien lo use. Roberto asintió. Decidieron responder a la carta pidiendo garantías, se reunirían, pero solo en un espacio público y con testigos. En el silencio que siguió, la casa pareció contener la respiración. Fuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Dentro, una familia se preparaba para un encuentro que prometía arrojar luz o abrir una grieta irreversible. Santiago, ajeno a las negociaciones adultas, dibujó otra vez. Esta vez, sin puertas, solo una campana entera, dibujada con trazos firmes, como si esa imagen fuera la última que quisiera regalar al mundo antes de que alguien decidiera qué hacer con su voz. La mañana en la plaza tuvo la extraña calma de los días que saben que algo cambia. Toldos y puestos continuaban vendiendo frutas y pan, pero alrededor de la arcada se había formado un perímetro de respeto, observadores de ONG, representantes diplomáticos, técnicos con credenciales y, en un segundo anillo, vecinos que habían traído velas sin saber muy bien por quién las encendían. La familia caminó junto, con el cuaderno protegido en una funda y la campana envuelta en tela dentro de una bolsa que Carmen apretaba contra el pecho. Bajo la sombra, Amalia, la custodia, esperaba con la misma seriedad con que se guarda una memoria sagrada. No buscó protagonismo, su porte era el de quien custodia secretos para que otros no los paguen con su paz. Ignacio entregó, bajo acta notarial, los fragmentos que concordaban con los dibujos de Santiago. Los psicólogos, Villalobos y una comisión académica estaban ahí para garantizar que cualquier paso se diera con rigor y sin explotación. El acuerdo fue simple en su dureza, la familia mantenía la tutela, el material sería estudiado por equipos independientes en condiciones transparentes, ninguna difusión se haría sin consentimiento y protocolos claros de protección infantil. Fue una victoria que supo a sacrificio, aceptar la vigilancia para evitar la exposición salvaje. Carmen firmó con los ojos húmedos, Roberto, con la voz contenida, suscribió la promesa de no permitir que la voz del niño se convirtiera en mercancía. Santiago, entretanto, recibió la campana en sus manos pequeñas. No hubo luces, ni cámaras, solo el soplo de la plaza y el murmullo contenido de quienes esperaban una señal. Al sostenerla, cerró los ojos como si buscara un recuerdo que no le pertenecía del todo. Cuando habló, su voz fue apenas un hilo que atravesó la tarde, no vine a que me miren. Vine para que no duelan más. Sus palabras no resolvieron teorías ni calmaron a los que exigían explicaciones, sí posaron sobre todos una calma nueva, menos temerosa y más protectora. Los análisis posteriores arrojaron resultados inconclusos, correlaciones curiosas entre episodios de pulso electromagnético y ciertos dibujos del niño, similitudes tipográficas con trazos antiguos hallados en los fragmentos, pero ninguna evidencia que cerrara la disputa entre la ciencia y lo que denominan lo inexplicable. Villalobos mantuvo su rigor y su humildad, hay datos que no encajan aún. Eso no es prueba de milagro, pero tampoco es olvido de la historia. Amalia habló de custodias que no siempre se traducen en respuestas, sino en responsabilidades, guardar para que otros no rompan lo que todavía no se comprende. La ciudad aprendió a pronunciar la palabra testigo con cuidado.
Hubo debates, documentales que optaron por la paciencia en lugar del sensacionalismo y contagiosas proclamas de solidaridad que llegaron de lugares remotos. La familia regresó a su casa con guardias discretas y, sobre todo, con una decisión inquebrantable: proteger la infancia de Santiago antes que cualquier titular. Continuó la escuela, los juegos, las historias antes de dormir. Roberto y Carmen rehicieron rutinas como quien reconstruye un refugio después de la tormenta. Con el paso de las semanas, las campanas volvieron a sonar en la ciudad, como siempre, marcando horas y celebraciones. Para la familia, sin embargo, una campana distinta había quedado dentro de la casa, aquella que Amalia les había confiado y que ahora descansaba en una cajita cerrada con la promesa de usarla solo para llamar a quienes cuidaran la verdad con ternura y no con voracidad. En la última escena que alguien recordaría con ternura, Santiago, jugando en el patio, dejó un dibujo sobre la mesa, una campana entera, una puerta apenas esbozada y una figura pequeña que se acercaba sin prisa. Abajo, con la letra que ya no titubeaba, escribió: testigo. No juego con miedos. Carmen lo encontró y, esta vez, no sintió el peso de una profecía sino la ligereza de una promesa. La historia seguiría incompleta, pero ellos habían elegido cuidarla, y eso bastaba por ahora. La verdad, aprendieron, no siempre viene envuelta en certezas. A veces llega en piezas que se sostienen unas a otras como puentes frágiles. Testimonios, ciencia, fe y, sobre todo, el voto silencioso de quienes deciden proteger a un niño antes que explotar su misterio. Y mientras la ciudad seguía su pulso, en la casa de los Méndez la campana quedó guardada como un recordatorio: algunas puertas hay que abrirlas con manos que sepan consolar, más que con ojos que solo quieran ver.